Listo. Ya todos vamos a hablar acerca de la transdisciplinariedad de Ya haciendo estamos un grabando análisis todavía. crítico. Ya, yo ya estoy grabando. En Tú, teoría yo Héctor, ya. ya. Ujú. Gilberto, ¿ya estás grabando? Grabando aquí. Sí, parece que sí. Está En buenísimo. apariencia sí. Bien. Perfectamente. Ok. Entonces vamos a abordar el tema de la transdisciplinariedad. Pues yo leí el escrito de Migueles. Sobre ello es que fue mi análisis. Pues la verdad es que me gustó porque yo pienso, Héctor, que para ti tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque estás justo en el área de la educación. A mí me gustó mucho porque sí tiene una propuesta, o sea, sí pone una propuesta sobre la mesa acerca de no de seguir el lineamiento tradicional o conservador respecto a la educación. Entonces, hay una ruptura del modelo clásico, decía en el libro, ¿no? Esta ruptura que hay donde no nada más cuestiona, es que eso es lo que más me gustó del libro, porque no nada más cuestiona el modelo clásico, no solo es la crítica hacia el modelo clásico, sino lo ve, por ejemplo, como una reducción del conocimiento, que bueno, ya si nos ponemos exquisitos, pues todo conocimiento es reductivo, o sea, no hay un conocimiento totalitario, ¿no? O sea, alcanzamos a ver como pedacitos, pellizcos del conocimiento, pero la propuesta de la transdisciplinariedad es la profundización acerca del conocimiento, ¿no? Este, por ejemplo, tomar en cuenta esos puntos ciegos, esas lagunas que hay dentro del conocimiento y también dentro del conservadurismo, digamos, de la educación, del conocimiento, ¿no? Entonces, no solo implica, así le entendí, como si fuera un pastel, agarrar nada más una rebanadita, ¿no? Sino poder ver como con una mirada sistémica los alcances que tiene ese conocimiento. Eso a mí me parece muy bueno porque te permite la actualización del saber. Entonces, también propone, por ejemplo, que eh, podamos asumir esta mirada compartida, digamos, desde la filosofía, o sea, de que cualquier conocimiento que tengamos, que se le vaya a dar en la educación, este, que le apliquemos la profundidad filosófica y epistemológica, ¿no? O sea, eh, considerando que hay mm, múltiples niveles de adquisición del conocimiento a partir de la realidad, ¿no? Entonces, esta relacionar las ideas con la teoría de la complejidad, ¿no? De Morín, y entender que Martínez, el autor, pues propone un ejercicio de la racionalidad más amplia, no sé si decir más amplia o más diversa, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar en cuenta diferentes puntos como una racionalidad, un ejercicio de la razón de manera múltiple, no, o sea, como sin sesgar tanto el conocimiento, ¿no? Sino incorporar diferentes perspectivas, diferentes saberes para abordar un mismo tema, ¿no? Eso, por supuesto, viene a complejizar y la postura, sin embargo, pues se complejiza, pero no precisamente se dificulta, ¿no? O sea, implica abordar eh, pues un poco más de teorías, pero no solo la recopilación del conocimiento, es lo que me gustó de la transdisciplinariedad, porque no solamente es como recopilar el conocimiento de diferentes disciplinas, sino que uno mismo empiece a parir a partir de la recopilación, como decir, bueno,
de esto yo también tengo una mirada propia. Y eso es lo que me gustó más, ¿no? Que es la relación que uno puede hacer para poder parir un nuevo conocimiento, ¿no? Una nueva mirada también. Entonces, dentro de esta complejización, pues también hay que tomar en cuenta la incertidumbre que produce. La incertidumbre yo le agregaría la confusión que puede producir el contemplar un conocimiento desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, porque es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse más en este razonamiento que tenemos occidental, donde o es blanco o es negro, donde es más lineal. Entonces, es fácil perderse, pero es un desafío, tal cual, ¿no? Es un desafío siempre mirar, ahorita, por ejemplo, poner sobre la mesa el conocimiento como un sistema. Y si hablamos, pues, de sistemas, ¿no? Van los sistemas producen relaciones intervinculares. Entonces, bien interesante el tema, ¿eh? Porque si quien produce la relación intervincular, por ejemplo, en este caso del conocimiento, quiere decir que ese conocimiento provoca algo en la persona que lo estudia, ya no de hablar de aprender o de aplicación, ¿eh? O de que puede ser la institucionalización, por ejemplo, sino porque si hablamos de un sistema, en un sistema todo se relaciona y todo afecta o beneficia al sistema, ¿no? Incluso hasta el mero observador, nada más, ¿no? Entonces, es decir, que nosotros si leemos un libro, nada más por leer el libro, por ser observador del libro, algo el libro ya provoca en nosotros y nosotros, al haber leído ese conocimiento, provocamos además algo ya per se en el sistema por pertenecer al sistema, como una red intervincular, ¿no? Entonces, la propuesta entiendo que es crear la conciencia de espacios donde múltiples disciplinas se relacionen, no precisamente que sean convergentes, ¿eh? Porque pueden ser disciplinas hasta divergentes o hasta contradictorias, pero tener la amplitud de visión sistémica para poder contemplar las alternativas que tiene. Entonces, es una manera de reeducar la mirada filosófica, reeducarnos en la manera de mm, contemplar, adquirir, desarrollar, cuestionar, criticar el conocimiento, ¿no? Ya como un proceso que se podría semejar a lo administrativo, ¿no? Pero es un proceso filosófico. Entonces, las aplicaciones también que propone, pues más allá de la ciencia dura, ¿no? O sea, es reconocer, a mí me gustó esta dignificación de las ciencias humanas, por ejemplo, las ciencias sociales como como tierra fértil. Yo la entendía así como casi como tierra sagrada, ¿no? Donde tanto el conocimiento, casi, o sea, no dice este libro, pero así lo entendí, como si el conocimiento fuera una entidad viva que pertenece al sistema también, porque provoca algo, ¿no? Entonces, comprender, por ejemplo, desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, desde el desarrollo humano, ¿no? También que los fenómenos humanos no están aislados y no son fragmentados. Fragmentados, aislados, donde no produce nada. No, sino que un solo conocimiento sí provoca algo y desde acá, pues también no sé si decirlo así, la rigurosidad ética, ¿no? Que el autor también dice estéticas y espirituales, pero esta rigurosidad ética que nos responsabiliza en la educación y en la divulgación filosófica, por ejemplo, de la palabra dicha, ¿no? De el dardo lanzado, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, pues me quedo con esta idea, la propuesta de parir conocimiento propio,
a partir de de la contemplación de diferentes perspectivas, no desechar rápidamente como una perspectiva porque no estoy de acuerdo, porque yo pienso diferente, sino contemplar, ¿no? O sea, encontrarle también su lógica, tiene cabida cada mirada, y entonces uno ya desarrolla su propio criterio eh, para hacer como un conocimiento más profundo, ¿no? Esta necesidad de mirada, no sé si decir multinivel, sino porque no sé si sería como de nivel del conocimiento como tal, pero sí una mirada más de clasificación más que de nivel, porque de nivel pareciera a mí, me da la impresión que suena como a jerarquía, pero la clasificación no precisamente implica jerarquización, ¿no? Entonces, eh, considerar el debate, por ejemplo, es esto de la transdisciplinariedad en el rigor científico, ¿no? Ahorita que estamos en tiempos de cambio y que nos está sorprendiendo cómo hay artículos científicos que ya la IA ha escrito, no por sí misma, sino porque los usuarios le dicen, pero que no es el pensamiento propio del usuario, sino es un pensamiento resultado de la famosa IA. Eso pues nos cuestiona el rigor científico, ¿no? Sin duda. Entonces, reconocer también la tensión que hay, la vigencia en la tensión que hay en el rigor científico, al menos también de las publicaciones, este, y cómo pues es importante el no solo ser repetidores de la información que hay, sino sí parir algo nuevo, ¿no? El aporte y que entre como una mirada más. Y dijeran los que saben hablar luego, ¿no? Es cuanto. Claro que sí, Nelly, estoy de acuerdo contigo y creo que has trabajado muy bien vaya, este aporte acerca desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y yo creo que actualmente es lo de hoy, es el conjunto de saberes que nosotros tenemos, pero obviamente este conjunto de saberes incluye también la experiencia, habla también de todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros podemos tener como un conocimiento, por ejemplo, como mencionabas, desde el punto de vista del aspecto educativo, no solo no solo es importante, sino es necesario. Anteriormente se buscaba el saber como si fuera un oficio, ¿no? Aprender a profundidad algo. Y yo creo que eso es algo que nosotros lo vivimos plenamente siendo pequeños, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que no es así. Ahora nosotros mezclamos todo ese conjunto de saberes porque la escuela, al ser formativa, no se puede limitar a un aspecto solamente, ¿no? Por ejemplo, yo aprendo y me especializo en determinada cosa únicamente. No, es una formación holística lo que estamos hablando. Entonces esa transdisciplinariedad se va dando de esa manera, ¿no? Una orientación para que la gente en este mundo de cambios se viva en un mundo real. Y ese diálogo de saberes se tiene que dar dentro de este mundo diario, ¿no? Nosotros estamos teniendo. La orientación que se les da a la gente tiene que ser dentro de esa malla de conocimientos pues, que vamos teniendo. Y por eso yo creo que es lo importante de este aspecto que trasciende los límites del mundo que era anteriormente como lo conocíamos, ¿no? Donde estábamos realmente especializados en algo. Ahora debemos saber de muchas cosas. ¿Y cómo es? Pues mezclando los saberes, ¿no? Dentro de esto mismo, estos paradigmas que tenemos actualmente se tienen que mezclar de esa forma. Y entonces el resultado va a ser una suma de perspectivas que nos va dando cada una de las ramas de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Eso yo creo que es
algo sumamente importante dentro de esto, ¿no? Esa malla que nos va formando, esa cosmogonía en la que vivimos todos los días. Eso yo creo que así pudiera ser como nosotros entendemos, que representa una forma de organizar nuestros conocimientos más allá de las disciplinas por sí mismas, sino que se van formando de esas disciplinas, van saliendo nuevas disciplinas que van abarcando nuevos conocimientos en un mundo que ahora es mucho más complejo en ese aspecto, ¿no? Y al mismo tiempo se va convirtiendo en algo mucho más simple. Vaya, ¿por qué? Vaya, yo digo que dentro de esa complejización vamos teniendo que van aportando cada una de ellas, de esas disciplinas, y supera las fronteras de una sola disciplina, pero que se va formando de poco en poco, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. No sé lo que... Interesante. Oigan, ¿y ustedes qué piensan respecto a esta crítica que hace y que dice que es una reducción del conocimiento lo que hace, digamos, la educación tradicional? Y ahorita que dices es que el conocimiento nos Bueno, forma, y yo pienso, ¿será que nos forma o será que nos deforma el pensamiento crítico? ¿Qué piensan ustedes? eh, primero, buenas tardes. Sí. Eh, yo voy a plantear, relacionado con todo el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad, que el diálogo entre ciencias no es nuevo. El diálogo entre disciplinas es desde la Grecia antigua. Desde siempre, las disciplinas y las diferentes asignaturas del saber han estado en debate continuo, permanente. El debate filosófico finalmente es eso. Ese sería el punto uno, no el debate entre ciencias actuales sigue eso. ¿Cómo lo resolvieron en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad lo que se buscaba, y creo que todavía sigue estando vigente, es un árbol del conocimiento. Un árbol del conocimiento que sintetizara a todas las disciplinas del saber. Y ese fue el gran esfuerzo de la filosofía, y creo que ha sido el gran esfuerzo de todos los filósofos sistemáticos. Es decir, que todas las disciplinas y todas las ciencias entren como en una gran biblioteca, en una gran enciclopedia, como pensaba de Alembert, que ese era el gran enciclopedista o los enciclopedistas franceses, que en un libro o en una enciclopedia fuera capaz de reunirse todo el saber y el conocimiento de aquel momento. Y eh, eso por un lado. El tema, y creo que ese es el tema de fondo, porque todos estamos de acuerdo en que las ciencias al final se vinculan, es desde qué constructo del conocimiento epistemológico lo podemos lograr. No, pues, sí, aquí, digamos, tenemos tres disciplinas, por ejemplo, que podría ser la historia, la psicología y la música, ¿no? Y desde qué punto de vista podemos construir y colaborar, ¿no? Eh, Desde luego que los teóricos de la interdisciplinariedad ya han dado varios enfoques, varias ideas, y hoy voy a hacer una crítica. eh, Primero, desde el video que hace Luis, eh, el chileno, creo que se llama Luis Carrizo, porque vale la pena extenderse desde una óptica histórica. Dice, desde 1970, Piaget ya planteaba esta interdisciplinariedad, habla de congresos, incluso habla de uno de 1994, en donde participa Edgar Morin, en donde también hay otro congreso, y donde
se empiezan a plantear el tema de las teorías de la complejidad y ciencias de la complejidad, e inclusive más adelante o en esa coyuntura nace un libro que creo que, bueno, no lo he leído, lo descargué, pero vale la pena leerlo. Si es que ya lo leyeron, pero vale la pena leerlo para ver cómo se estructura el manifiesto de la interdisciplinariedad. Ah, no, no lo he leído. Y ahí lo menciona. Y bueno, y lo que y en ese manifiesto de la interdisciplinariedad, no sé si en ese o en otro texto de Edgar Morin, bueno, el libro de Edgar Morin, que es sobre teorías de la complejidad, son varios volúmenes, es una obra amplia, son varios volúmenes que convendría leer, pero habla de tres momentos dentro de la indisciplinaridad o de cómo podríamos o podemos nosotros esto proceder ante las diferentes ciencias. Primero, apertura, segundo, rigor y tercero, tolerancia. Es decir, apertura para estar abiertos Sí, a, contemplar otras posibilidades, otras a perspectivas. otros saberes, a otros saberes. Este, otro, el rigor que se refiere al método, que creo que ese es este es el gran debate. Y tercero, la tolerancia, un fuerte componente ético y un componente metodológico. Inclusive a mí me llama la atención un concepto que se desconocía, pero me parece muy, muy válido, extradisciplinariedad, es decir, incorporar a las disciplinas especializadas saberes que no son necesariamente científicos. Por ejemplo, saberes de los trabajadores, saberes de los campesinos, Ujú. en fin, que se pueda construir sin jerarquías. ¿Y por qué la urgencia de esto? Porque el saber se fue especializando y supe especializando a tal medida que el lenguaje técnico ha hecho de que cada disciplina pues se aísle y difícilmente los especialistas en algo, en algún punto, dialogan sobre otras realidades, pues porque así es el procedimiento que tienen que seguir. Y dicho esto, este video plantea un esquema ideal. Y en este esquema ideal creo que ese es el punto débil de la interdisciplinariedad. A nivel teórico me parece interesante, pero por lo menos el video en el modelo que presenta, que según es amigo de Edgar Morin, dice que en ese modelo, en esa estructura, van a estar las universidades, los centros de investigación y los tanques pensantes. Por otro lado, va a estar los gobiernos y los que toman las decisiones. Y por otro lado, las empresas privadas o el sector privado y la comunicación. Y perdón, en cuarto lugar, la sociedad civil, las ONGs y el pueblo. Y entre ellos, como en un sistema, se va a construir una agenda, una agenda y menciona que se requiere construye un nuevo concepto que me parece muy importante, que las ciencias y las disciplinas ya no pueden estar aisladas, sino que tienen que estar socialmente robustas. Y eso en lo personal a mí me gustó, que las ciencias y los conocimientos sean socialmente robustos. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrentamos son complejos. Uno de ellos, el cambio climático, ¿no? Un cambio climático que nos afecta a todos y que pueden, a través de centros de investigación, digamos Ecosur, pongo como ejemplo, abordarlo
el tema desde diversas perspectivas, desde las ciencias antropológicas o ciencias físicas o naturales y biológicas, y hacer artículos y estudios, lo cual me parece muy bien. Es decir, los problemas sociales son complejos y ahora para que pueda existir este intercambio de conocimientos y de ideas, vamos a partir de problemas concretos de la comunidad. A partir de esos problemas concretos de la comunidad se reúne un cuerpo académico de diferentes disciplinas y tratan de resolver o plantearse soluciones a esos problemas. Uno de ellos puede ser el agua, quizás, ¿no? El abastecimiento de agua. Otro puede ser la contaminación ambiental. Otro puede ser el cambio climático. Otro puede ser la deforestación. Otro puede ser la depredación de alguna especie animal o en peligro de extinción. Y los científicos se reúnen de diferentes disciplinas, dialogan e intentan resolver. Hasta ahí lo interesante. Pero la crítica que yo hago en este sentido, la observación, es la siguiente. En primer lugar, dentro de los centros de educación y de producción del saber científico, eh, existen contradicciones. Ujú, Dentro del gobierno y el poder político existen tensiones y contradicciones. Es decir, no tienen objetivos comunes. Dentro de las empresas privadas y de los medios de comunicación siguen agendas privadas. Y la sociedad civil, las ONGs y el pueblo en general también tienen contradicciones. De tal manera que no solamente son un sistema que intenta resolver problemas de manera ideal, sino más bien son fuerzas que se oponen entre ellas mismas. Lo puedo ver a nivel muy concreto en un gobierno, o en cualquier gobierno, van para no llamar nombres, eh, en donde la universidad y su rector y su cuerpo académico eh, se aferran a mantenerse en el poder y el gobernador en turno o la gobernadora en turno lo intentan remover, ¿no? Es decir, no existe ningún tipo de alianza, al contrario. Lo que existe es una lucha por esta disputa de poderes. Por un lado, la universidad o las instituciones tecnológicas o los centros de investigación tienen un poder cultural, como diría Bourdieu. Por otro lado, el poder político, pues tiene un poder político. Por otro lado, los empresarios tienen un poder económico. Y por otro lado, el pueblo en general, pues tiene el poder del voto. Y están en permanente lucha por tratar de cambiar al otro. De entrada, por ejemplo, el poder político tiene una relación insana muchísimas veces con el poder cultural. El poder político tiene una insana relación con el poder económico y el poder económico con el poder político. ¿Sabes, Héctor? Ahorita que pones el dedo en la llaga, Ah, pienso, claro, no, es que eh, continúe la sí, sí, disertación, va, dale. porque sí, entonces ahí es donde está la cuestión. El poder político tiene una tensión con el poder civil y lo mismo sucede con la academia que no está familiarizada, ni se lleva, ni se llevará hasta el día de hoy con los empresarios. Y la academia y la ciencia tienen también una animadversión a ir a trabajar en campo con las comunidades. Prefieren trabajar en bibliotecas, en laboratorios, pero o los maestros o los médicos, mientras más trabajen en su ciudad, mientras más den clases en su ciudad, y los académicos, mientras más estén en campus universitario,
Y mientras la sociedad y la zona rural sirvan nada más como muestras para sus proyectos de tesis y no para la transformación social como quiere Freire, pues no va a haber esa interrelación entre el saber cotidiano y el otro. Y por supuesto, los empresarios no ven a los científicos más que como constructores de proyectos para desarrollo de infraestructura económica al poder como una carga fiscal y al pueblo como consumidores. Eh, yo me pregunto si esa interdisciplinariedad se puede dar a nivel de política pública. Eh, y ejemplo, ya más concreto en México. El sistema educativo nacional, creado por Justo Sierra, la SEP, a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, fue creado para generar la identidad nacional y la cultura, igual las universidades, y los politécnicos para el desarrollo de la ciencia, el progreso y la tecnología de México. Y desde esa perspectiva, el marco educativo está dividido en facultades, en ciencias sociales y ciencias naturales. Y mientras eso no se cambie, mientras no existe una, y sobre todo la distribución del recurso económico para que se pueda llegar, los centros de investigación que buscan la interdisciplinariedad, digamos, planteo un modelo de interdisciplinariedad en mi universidad o en mi tecnológico, pero yo ya tengo una junta de división o de gobierno o de académicos que ya tienen muy definido su programa, plan de estudios, no de ahora, sino de bastante tiempo. Por ejemplo, tengo el área de ejemplo ingeniería en alimentos, ingeniería en bioquímica, ingeniería en agronomía y juntos forman una unidad especializada. Tengo otro departamento de ingeniería en informática, en sistemas computacionales y en mecatrónica y inteligencia artificial y juntos forman otra unidad. Y por otro lado tengo el área económico-administrativa y junto forma otra unidad. Si los queremos vincular a todos para hacer un programa social, necesito recursos como dirección. Y en segundo lugar, dentro del mismo cuerpo de maestros existen agendas especializadas que al plantearles un modelo de integración común a cada una de ellas en un proyecto o en un programa social dictado por los planes y programas de gobierno federal, estatal y municipal, más aparte las redes jurídicas del instituto al que yo pertenezco y la trayectoria académica y de los departamentos de cada institución rebasan la decisión de una dirección académica para que se busque. Entonces se tiene que resolver muchos de esos temas, ¿no? Muchos de esos temas a nivel administrativo, a nivel político, para que a nivel universitario se pueda dar esto. No quiere decir que no se esté dando. Sí se está dando de alguna forma en algunos institutos, pero ¿cuáles son los temas que están sucediendo en eso? O sus investigaciones están aisladas y solamente el dinero se está tirando, porque al final de cuentas las recomendaciones científicas de los científicos no les interesan a los políticos, ¿no? O al contrario, hasta les perjudican. Por ejemplo, y si yo tengo un estudio en donde demuestro que las líneas ferroviarias del Tren Maya contaminan y contaminaron y todavía no medimos la contaminación ambiental, es una crítica profunda, ¿no?
Entonces, eso y por servirte de ejemplo. Entonces, el tema es que en ese modelo ideal me parece que no se problematiza las complejidades institucionales para que exista una interdisciplinariedad, es decir, ¿cómo se llama? El entorno de diálogo entre ciencias no está construido dentro de nuestro sistema educativo. Por ahora nada más, la primera intervención. Claro, porque se necesitarían recursos. Yo pienso que en esas contradicciones, en ese se da de entrada por la diferencia que hay entre la función y el rol. Dices, ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, eh, el rol que tiene el alumno. El alumno es aprendiz, pero no es un aprendiz pasivo. El alumno puede correr a un maestro. ¿No? Entonces, ese es como es el rol que tiene el alumno. Y luego cuando toman las escuelas los alumnos, ¿no? Exigiendo y tienen su pliego petitorio. Es decir, ahí el rol, es decir, la función del alumno es aprender, estar, ¿no? Formar parte de la institución para aprender, para formarse. Pero esa es la función. Pero el rol del alumno no solo es ese. O sea, el rol del alumno no solo implica que se comporte como alumno. Lo mismo pasa con los maestros, ¿no? El maestro, pues puede enseñar, esa es su función, es enseñar. Pero el rol del maestro, por ejemplo, ahorita, pues los maestros ya no pueden reprobar a la gente, ¿no? O sea, entonces dices, ¿cómo? Pues ya no pueden reprobarlo. Bueno, ya nos queda menos de un minuto. Como estamos grabando, vamos a detener la grabación. Y luego esa grabación se va a descargar a las computadoras y nos va a tardar como unos 10 minutos. Entonces, como en 10 minutos les mando otro link y seguimos, ¿va? Va, va. Bien, esta es la segunda parte. Entonces, en mi postura está, como haciendo un resumen, mi postura está la amplitud, contemplar la amplitud de diferentes perspectivas para posteriormente formarnos en un pensamiento crítico. O sea, no solo repetir lo que nos dice el libro o el conocimiento, el artículo, incluso el paper o en la escuela, sino sí verlo como una perspectiva, como una mirada más, pero nosotros mismos desarrollar una mirada propia. En la perspectiva de Gilberto, ¿cuál es? Y luego la tuya, Héctor, y vamos a debatir al respecto, ¿va? Claro, sí, desde mi perspectiva, la visión es transversal, obviamente, y esto afecta mucho dentro de lo que es la perspectiva tradicional que tenemos nosotros, en la cual obviamente la música y la educación eran algo eh, mucho más directo, mucho menos sofisticado, podríamos decir. Este aspecto que viene de la mano de la posmodernidad, en donde obviamente implica eh, invitar, podríamos decir, y ocupar también, ocuparse dentro de los más saberes y involucrarse en otras cosas, que es mucho más allá de lo que pudiera ser esta perspectiva dentro de la educación y dentro de la música. Obviamente, esta investigación transdisciplinar se orienta a que debemos estar mucho más apegados a lo que es la vida real. Romper esos paradigmas que venimos trayendo de mucho tiempo atrás y también, obviamente, lo tenemos que entender como el estudio con la cooperación de varias disciplinas. Esto implica, obviamente, que dentro del factor educativo vamos a tener que involucrar otros componentes humanísticos, componentes científicos, componentes dentro de lo que es
el punto de vista epistemológico de los saberes que nosotros estamos participando. Obviamente esto va a afectar grandemente lo que es este aspecto transdisciplinar. Eso es, vaya, dentro de mi perspectiva, eso pudiera ser, vaya, cómo nos afecta. Va. ¿Y el tuyo, Héctor? Bueno, yo estoy a favor de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Creo que por ahí están avanzando los conocimientos. Ya no está dividido esto en ciencias sociales y ciencias exactas, sino existe ya ciencias de la complejidad, como por ejemplo las ciencias de la Tierra, ¿no? Y el problema es, y el debate, ya que estamos de acuerdo en eso, es cómo se va a lograr. Hasta aquí ahorita. Ok, bueno, me parece que hay una fuga en el pensamiento de esta complejidad, ¿no? Entonces, hace rato la fuga que noto, que tú notas, Héctor, es la que para realmente formar esta transdisciplinariedad que sea fértil, se necesitan recursos, recursos que luego ni se contemplan ni hay o que dependen del reinado en turno, ¿no? Donald Trump cerró la llave respecto a los recursos para el cambio climático. Pues durante 4 años que dure su reinado, si es que dura 4 o tal vez 6, pues no va a haber recursos para el cambio climático, aunque la gente y las naciones estén muy conscientes de ello, ¿va? Entonces, esa es una fuga que el sistema tiene sus reyes que deciden si alimentan o no alimentan cierta parte del sistema. Otra fuga que yo le noto es que sin duda todo conocimiento científico empieza siendo no científico. Pero pues la mayoría de los pensamientos no son científicos, son creencias, son deducciones o inducciones. Entonces, en esta amplitud, pues si dejamos pasar como a todos los pensamientos, todas las creencias, todas las teorías, las hipótesis, pues yo pienso que en algún punto nos podríamos perder. Y respecto a la transversalidad de Gilberto, el chimuelo que noto en su postura es que no todos los sistemas se pueden transversalizar, ¿no? Hay sistemas que son cerrados y que te rebotan inmediatamente y no permiten, por el rigor científico precisamente, no permiten la entrada para contemplar diferentes perspectivas y Yo poderlas creo, transversalizar. sí, Nelly, mira, yo lo que creo es que, y estás hablando, vaya, con razón, pero yo creo que aquí como tú dices, el problema, la arista principal es, como empezaste diciendo, todos los saberes científicos obviamente eh, empiezan siendo no científicos, obviamente, y este es uno de los principales, ¿no? La resistencia que hay hacia esa transversalidad dentro del factor educativo. En general, el muchacho que entra a estudiar, háblese de cualquier cosa, por ejemplo, si estás hablando de un ingeniero, pues obviamente tiene una resistencia a aprender lo humanístico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo artístico. Ellos no van a eso, obviamente. Y esa transversalidad, obviamente, se topa con esa resistencia. Es lo mismo que nosotros tenemos dentro de lo que es la enseñanza de la música. El muchacho, a la hora de, por ejemplo, las nuevas tendencias dentro de lo que es el aspecto educativo, nos hablan de que tienen que tener un aspecto humanístico el aprendizaje, porque si no, eso se queda en eso, ¿no? En un aprendizaje. Obviamente, esa es la resistencia que hay muy grande hacia la transversalidad. Vaya, dentro de este tipo de cosas, no se le da la importancia a esto. ¿En qué nos estamos quedando?
en que obviamente, y voy a ocupar algunos términos educativos, por ejemplo, los términos dentro de lo que es la retícula de aprendizaje de una escuela, tiene que incluir todas estas cosas para que concuerde con las necesidades sociales, obviamente, ¿no? Y entonces aquí ya nos está dando este aspecto y eso nos lleva a un enorme atraso dentro de lo que es el aspecto educativo. Ahora, hablando de los recursos, por ejemplo, de lo que estaba platicando Héctor, ¿no? Y llevándolo al aspecto educativo, ¿quién va a proporcionar esa transversalidad? Obviamente, no, las escuelas no cuentan con esos recursos. Entonces se opta por adaptar gente que trabaje dentro de la escuela y que lleve a cabo ese aspecto. Gente que obviamente no está ni capacitada y obviamente gente que no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que ahí es una de las cuestiones aunada a que no se tiene la conciencia de esta necesidad. Entonces hay una resistencia tradicional a adoptar este tipo de pensamiento. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé lo que piensen ustedes. Ey, ¿y tú, Héctor? Mm, esto, bueno, son dos cosas. Una, cómo se insertan las humanidades con el diálogo de las ciencias, ¿no? Las otras. Y la otra me parece que es la filosofía a la que le corresponde establecer marcos normativos y de encuentro con las diferentes ciencias, con las diferentes disciplinas, mientras, desde luego, ¿cómo va a salir un joven de una licenciatura? Como cuál sería el perfil, porque siempre las empresas tienes que tener un perfil, ¿no? ¿Cómo ser ah, eh, pienso que el tema de la interdisciplinariedad se puede confundir o- con eclecticismo y todos los intentos de hacer textos comunes, etcétera, sobre todo los organismos internacionales que hacen propuestas, por ejemplo, la misma Agenda 2030 es una agenda transversal, multidisciplinar, hecha por expertos y especialistas, pero yo soy muy escéptico. O sea, para mí son cartas a Santa Claus, inocentadas, ¿no? Que se intentan forzar y como el otro punto es, a veces no estamos forzando el diálogo entre las disciplinas, ¿no? Ese es otro tema, de hasta ahí por ahorita. Sí, o como dijera Gilberto, ¿no? La resistencia que se tiene a compartir las fronteras o la intersección del conocimiento, ¿no? Pues muy bien, esas son nuestras posturas y yo más que anular o discutir respecto a la postura de cada uno de ustedes, pues voy a poner en ejercicio lo que dice el autor. Entonces las observo como dos miradas diferentes y la mía una tercera mirada. Entonces, si paro como mi propio criterio al respecto, ¿no? Contemplando sus miradas, eh, digamos, mi aporte sería eh, en esta transdisciplinariedad, hacerla desde una planeación primaria, desde las diferentes disciplinas, para saber, para dimensionar qué recursos se requieren en recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, recursos en tiempo, y entonces ver si realmente es o no posible el lanzar.
mi aportación sería, vamos a hacer esa transdisciplinariedad, pero con una prueba piloto en la educación. Yo lo haría en una escuela privada y en una escuela pública como grupo control y grupo experimental, tal cual, para ver con qué nos enfrentamos, con qué nos encontramos y ver si es posible entonces en algún momento sí replicarlo, ¿no? Como en una fase uno, fasetear esta, sí, pues sí, para dimensionar. Ese sería como mi aporte, digamos. ¿Y el de ustedes? Bueno, para mí, desde el aspecto educativo, Nelly y Héctor, en realidad, en el diálogo que yo tengo cotidianamente con mis alumnos, es precisamente que los tiempos nos requieren, sobre todo para jóvenes que se van a insertar dentro de un campo laboral. Obviamente lo que yo recomiendo es eh, complementar, por ejemplo, el estudio en el estudio de la música, por ejemplo, en donde obviamente también en una licenciatura como en la que yo trabajo, obviamente existe ahí una transversalidad, lo existen, porque así lo pide la retícula y ahí, como acertadamente hablaba Héctor, estamos hablando de un perfil de egreso, ¿no? Pero obviamente ese perfil de egreso va orientado hacia algo y ese algo ya complementa, y a eso me refería yo al hablar de la resistencia, ¿no? Porque nosotros tenemos materias académicas, materias complementarias y materias musicales dentro de esto, ¿no? Obviamente aquí se le está agregando un complemento humanístico que no existía anteriormente a ese tipo de campo de estudio. Pero lo más recomendable es que se complemente con otro estudio de otra licenciatura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no se abre lo suficientemente ese espectro como para poder hablar de esta multidisciplinariedad. No es lo suficiente. Y entonces las posibilidades que tiene este muchacho de desarrollo intelectual y dentro del desarrollo laboral son mínimas, porque queda restringido a un determinado tipo de trabajo, ¿no? Yo lo que sí recomiendo, obviamente, es que esto se complemente con otras disciplinas para poder fortalecer ese pensamiento, podríamos decirlo, ¿no? Obviamente, aquí me reitero, regreso a pensar que el joven tiene esa resistencia. ¿Sabes qué? Yo aquí vengo a hacer determinada cosa y nada más. Eso es, obviamente, esa es la resistencia que se experimenta. ¿Pero por qué? Porque obviamente es un pensamiento tradicional y un pensamiento que nos da un confort, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque se falta ese ingrediente, obviamente ese ingrediente holístico, ese ingrediente al que nosotros nos va a abrir un pensamiento hacia otros lados. Eso es importante tenerlo y fortalecerlo. Esa es mi postura, que en realidad no podemos nosotros regirlo tan sencillo. Ahora, esto se va a ir diluyendo con el tiempo, se va a ir diluyendo, eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una tradición que venimos trayendo desde 40 50 años atrás. Y que era funcional y que ellos ven que nosotros somos funcionales. Entonces, obviamente se tiene que ir cambiando dentro de este pensamiento. Esa es hasta aquí lo que yo puedo concluir. Ok. ¿Y tú, Héctor? Bueno, a nivel teórico, yo considero que las ciencias apuestan ya a una hibridación epistemológica. Punto uno. Es prácticamente el desarrollo del mismo conocimiento. La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad no están especializadas no están, perdón, encontradas con la superespecialización.
que hay que tener planteamientos normativos y teóricos entre las diferentes disciplinas. Yo creo que el papel que va a jugar la filosofía ahora es ese, de dialogar con las diferentes ciencias y de generar encuentros. Ya obviamente no la ciencia como la madre de las ciencias o como subordinada de las ciencias, sino como un factor mediador y puente entre las diferentes disciplinas y que debemos tener posiciones abiertas, problematizadoras, aceptar que hay sesgos y aceptar diferentes momentos teóricos y siempre ser honesto y decir yo parto de aquí, esto es lo que sé, esto es lo que puedo aportar. Este, y, y bueno, tratar de resolver problemas sociales que afecten a todos, ¿no? Ok, bueno, chicos, qué Muy interesante. bien. Estaría bueno hacer este ejercicio más seguido. Voy a dejar de grabar, ¿va?